como les había anticipado, nuestras invitadas, hacia mi mano izquierda, la primera de ellas, María Leonor de Armendáriz, esposa del economista Fernando Armendáriz Saona; Carmen Elena Rivadeneira, hija del doctor Ernesto Rivadeneira; y Denise de Gut, esposa del ingeniero Salomón Gut. Salomón Gut, el doctor Ernesto Rivadeneira, fueron en su momento miembros del directorio del Banco Popular del Ecuador. El economista Fernando Armendáriz, no lo fue. Él fue parte del cuerpo administrativo del Banco Popular. Un juicio que se inicia el 16 de diciembre de 1999, juicio que siguió un trámite y que finalmente en el mes de abril pasado tuvo una sentencia abrupta e inesperada. ¿Por qué razón? Porque luego de la sentencia dictada por el Tribunal de lo Penal, los acusados plantearon un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. El recurso de casación significa que en ninguno de los casos, luego de revisada la sentencia que se casa, es decir, la sentencia de la cual se interpone ese recurso de casación, en ninguno de los casos la situación, dice la ley y la doctrina penal, la situación puede ser agravada. En el caso de Fernando Armendáriz, que no fue sentenciado por el Tribunal de lo Penal, curiosamente en la Corte Suprema, interpuesto el recurso de casación, fue sentenciado. Pero en el caso de Ernesto Rivadeneira y de Salomón Gut, la situación merece comentarse como un punto aparte. ¿Por qué razón Denise de Gut, esposa de Salomón Gut, yo le agradezco profundamente estar con nosotros para explicarnos cómo se ha vivido esta situación, esta sentencia caída sobre su esposo y otros miembros del exdirectorio del Banco Popular? Primero, como familia. Hace pocas horas festejábamos el Día del Padre. Muchos padres fueron justamente homenajeados por sus hijos pudieron colgar el cuello, darles un beso, un abrazo. En el caso de ustedes no, la familia está dividida, por obvias razones. Salomón Gut no puede estar públicamente, no puede estar en su casa ni en su hogar. Denise, ¿cómo se ha vivido familiarmente esta sentencia luego de que fuera expedida? Bueno, muchísimas gracias por tenernos acá. Y sí, realmente muy duro, Carlos, porque estamos viviendo una injusticia, somos inocentes, nunca hubo un delito, y nos cuesta mucho trabajo cuando uno ha tenido una vida de rectitud, que a uno lo condenen a 8 años de prisión por ser una persona honesta. Y realmente no lo podemos aceptar, no podemos aceptar este fallo porque no puede. Y por eso estamos acá, gracias a usted que nos pidió que viniéramos por este tiempo para dar la cara. En general, la opinión pública ecuatoriana les ha dado a ustedes la oportunidad en varios canales para poder exponer esta situación. ¿Por qué? Porque yo veo que muchos de los comentaristas, de los entrevistadores de televisión comprenden que hay elementos preocupantes en esta sentencia. Pero antes de entrar a estos elementos preocupantes, Denise, ¿quiere usted contarnos quién era Salomón Gut? ¿Era un empresario? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? ¿Cuál era el centro de sus actividades, de sus preocupaciones? Bueno, Salomón Gut es gerente de Danec, es una fábrica que produce aceites comestibles. Hay trabaja para un grupo que tiene inversión en el Ecuador y tienen plantaciones de palma africana, hacen margarinas. Uno de los y grupos gerencia. más grandes de producción de agroindustria, ¿verdad? Sí, señor. Está en la industria. Una pregunta, durante todos los años que Danec como empresa, Salomón Gut como empresario, ha existido en el Ecuador, ¿alguna vez tuvo Salomón Gut un juicio penal por defraudar a alguien, por echar un cheque sin fondos, por estafar a alguien? ¿Alguna vez tuvo un antecedente de estos? Nunca. Es un hombre intachable, es un hombre muy recto y un hombre admirable por lo que ha hecho en Ecuador, que es su país. Otra pregunta, ¿alguna vez lo persiguieron por alterar los precios de los aceites comestibles, por acaparar aceites en momentos críticos para la ciudadanía? Nunca, Carlos, todo lo contrario. Lo que él siempre ha tratado de hacer es estar consciente de los precios y de hecho siempre tener precios populares, sobre todo en esta época donde tenemos
los precios que están subiendo en el mundo entero, él se preocupa porque se haga un aceite popular para que la gente no tenga que cargar con el peso de un aceite caro. ¿Cómo así a Salomón Good un día se le ocurre entrar en el ambiente bancario y concretamente en el Banco Popular? ¿Qué coyuntura ocurrió para que él diga, bueno, ok, entro y asumo la responsabilidad? Bueno, él conocía al señor Nicolás Landes cuando el señor Nicolás Landes trabajó con el Citibank y después, como se sabe, se creó el Banco Popular. En el momento que se acercaron a Salo para ofrecerle ser parte del directorio, Salo se sintió tremendamente honrado y siempre recuerda los años como director del Popular como una experiencia única, porque estuvo rodeado de caballeros de primera, gente recta, gente que aportó y siempre lo consideró como una gran escuela. Hasta este día se siente muy orgulloso de haber sido director del Banco Popular. Un buen día, en una de las sesiones del Banco Popular, hay la presentación de un proyecto de negocio, como tantos. Los bancos entregan créditos, contraen créditos. La banca es perfectamente el símbolo de la intermediación financiera entre el público, entre otros bancos y entre otras fuentes de crédito respecto de ese público. Un buen día, Salomón Good se le convoca para una sesión del directorio del Banco Popular, que es la materia de la acusación. ¿Puede usted explicarnos un poco en qué consistió este directorio, lo que usted conoce, esta sesión, qué se trató, cuál fue esa decisión? En este directorio se aprobó un crédito que sin duda iba a beneficiar a la institución. En toda, sea en un banco, sea en una empresa, los directorios aprueban créditos y siempre es en beneficio de la institución. Entonces, esa noche se aprobó un crédito y a raíz de eso, el lado acusador dice que por aprobar ese crédito es que eso llevó al cierre bancario y no solamente eso, sino que los directores perjudicaron a los depositantes. A los depositantes. ¿Cuánto tiempo antes de la caída del Banco Popular ocurrió la contratación de este crédito con el Merchant Bank, si no estoy mal, verdad? Sí, esto fue en el 98, sí. 98 y el cierre del banco fue en el 99, un año antes. No, María Leonor, no quiero cambiar las fechas. Un año antes, es decir, sí. Humanamente hablando, se puede creer que Ernesto Rivadeneira, Salomón Good, el señor Benoit y otros miembros del directorio podían prever que la contratación de un crédito iba a ocasionar un perjuicio a los depositantes, o más bien era algo del giro normal de los negocios del banco. Normal de los negocios del banco, Carlos. De ninguna manera, como directores, no iban a perjudicar al banco, todo lo contrario. Y como gente responsable, que era el directorio del Banco Popular, iban a obrar bien. Y el caso de Salomón Good es muy parecido al caso de Ernesto Rivadeneira. Tenemos aquí a su hija, Carmen Elena Rivadeneira, que nos acompaña. Carmen Elena, conozco al doctor Ernesto Rivadeneira desde que yo era un niño, lo conozco. Luego el país lo conoce por haber sido durante muchos años gerente de una de las industrias fabriles más importantes que el Ecuador haya tenido, la Internacional. Ernesto Rivadeneira entregó la posta a otra administración, la administración continuó adelante con la Internacional, pero Ernesto Rivadeneira sí continuó adelante con una trayectoria personal, familiar, empresarial extremadamente limpia. La última vez que yo vi a su padre, él era miembro del directorio, miembro del grupo que gobernaba la Asociación Benefactora de Enfermos Vulnerables, ABI, la última ocasión que yo vi a su padre. Resulta que su padre también está en esta situación. ¿Cómo siente, como hija y como familia, que su padre de un momento para otro haya recibido una sentencia de esta naturaleza?